El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de Él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. La verdad es que si logramos captar el verdadero sentido litúrgico de esta celebración de hoy, tendríamos que sentir como una sacudida a nuestra manera de entender la vida y de entender nuestra vida cristiana, particularmente nuestro proyecto de fe. Porque vamos a ver que con frecuencia muchas veces vamos por caminos que no son exactamente los que Dios quisiera. Celebramos hoy, ya se nos decía en la monición y se ha insistido en ello con las lecturas, la fiesta, la solemnidad de Jesucristo como Rey del universo. En ese sentido, decir que hay tres rasgos, tres cualidades en Jesús que son de suprema importancia para entenderle a Él y para entender nuestra propia vida cristiana, porque nosotros participamos de esa triple cualidad de Jesucristo. Jesucristo es reconocido como sacerdote, como profeta y como rey. Sacerdote, profeta y rey. Y resulta que todos los que estamos bautizados, en su momento recibimos una unción con un óleo llamado Santo Crisma. Una unción que se nos hizo aquí en la cabeza, en la coronilla, y que nos bautizó, nos dijo que éramos ungidos en ese momento con ese óleo como Jesucristo profeta, como Jesucristo sacerdote y como Jesucristo rey. Quiere decir, por tanto, que los bautizados, nosotros, estamos invitados a asemejarnos en esa triple cualidad a Jesucristo. Como Jesucristo, ser sacerdotes. Sacerdotes en el sentido de que son o es el encargado de dar culto a Dios. Jesucristo se convierte en el sumo sacerdote, el único sacerdote. Todos los que nos consideramos sacerdotes, como en mi caso, en este aniversario de ordenación, es porque participo de ese único sacerdocio de Jesucristo. Solo que Jesucristo, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, a la vez que es el que hace el sacrificio, es también la víctima. Él es el cordero que se sacrifica. Y el altar donde el sacerdote Cristo
se sacrifica a sí mismo como cordero, es la cruz. Un sacerdocio, por tanto, de entrega. Un sacerdocio, un dar culto a Dios que va más allá de lo que podemos hacer en las cuatro paredes de un templo. Un sacerdocio donde damos culto a Dios en la vida. Primer rasgo. Segundo, como Cristo, profeta. El profeta de normal es aquel que llevaba palabras de Dios al pueblo. Bien palabras de cuestionamiento de su conducta, de su estilo de vida, o bien palabras de ánimo, de anuncio de liberación. Lo cierto es que el profeta transmite fielmente al pueblo la palabra de Dios. Y Jesucristo también se convierte en el último y definitivo profeta, porque Él es la palabra suprema que Dios nos da. Él es el profeta que anuncia la palabra de Dios, pero Él mismo es palabra de Dios. Él es la palabra que se ha hecho carne. Él es el mensaje definitivo de salvación, de amor, de gracia de Dios para la humanidad. Y el tercer rasgo, Jesucristo como Rey. Como bien decía la monición, quizás sea el que no tan fácilmente entendemos cómo es que Jesucristo es Rey. Pero si vemos el Evangelio que se nos ha dado, entenderemos la manera en que Jesucristo es puesto como Rey. Y es que de normal las figuras pasadas y presentes de reyes, de reinas, de normal las asociamos con personas poderosas, con personas caprichosas que hacen lo que les da la gana, que malgastan, etcétera. Y Jesucristo hoy es presentado como Rey, pero como Rey crucificado. En vez de un trono de madera fina, de oro, su trono es la cruz. ¿Qué hace un Rey crucificado? ¿Qué hace un Dios en la cruz? Mostrándonos cómo también nosotros bautizados podemos ser reyes. Vivir formando parte del reino de Dios en la misma manera en que lo hizo Jesucristo. Y aquí podemos escudriñar mejor el Evangelio hermoso que se nos ha dado hoy, para entender el estilo de vida de Jesucristo como Rey, y desde Él poder entender el mismo estilo de vida nuestro, invitados a formar parte de su reino, ser reyes como Él, pero reyes a la manera de Él. Podemos darnos cuenta que en el Evangelio, desde tres ámbitos se le dirige a Jesús el mismo cuestionamiento, por no decir la misma invitación. Los magistrados judíos le dicen que se salve a sí mismo si Él es el Mesías. Los soldados también le preguntan o le cuestionan con lo mismo: si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y en una tercera ocasión, uno de los dos malhechores crucificados con él le dice lo mismo: sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Cuántas veces le dicen a Jesús crucificado: sálvate a ti mismo? 3 veces, lo cual es un número simbólico que indica algo especial, que indica una enorme tentación para Jesús. No al estilo de una película que salió hace 20, 25 años, La Última Tentación de Jesús. No la vi, ni la he visto, ni la vería, pero leyendo qué significaba, decía que Jesús en la cruz se le dice esto: bájate de la cruz.
Y Jesús cayó en la tentación y bajó, y se casó y tuvo familia. Y ciertamente es una tentación enorme para Jesús, como es una tentación enorme para cada uno de nosotros, que a lo largo de la vida frecuentemente vamos en esa misma línea. Ni siquiera a veces necesitamos a que alguien nos venga a decir, sálvate a ti mismo. Ya casi que nos sale con natural a nosotros. En tantos contextos, en tantos ámbitos de la vida, lo que hacemos es salvarnos a nosotros mismos, que equivale a coger el mejor puesto, que equivale a ser el más reconocido, que equivale a tantos privilegios, a tantos honores, a tantas búsquedas egoístas que hay en nuestro corazón. Son maneras de salvarnos a nosotros mismos. Nos salvamos a nosotros mismos cuando ya nuestro matrimonio se torna difícil y aburrido. Mejor nos salvamos, vete tú por acá y yo por allá. En la misma vida religiosa y sacerdotal, cuando se complica esta vocación, pues terminamos salvándonos a nosotros mismos y dejamos botado todo y nos vamos por lo fácil, por lo cómodo. Sálvate a ti mismo. Es la tentación de buscar lo cómodo, lo fácil, lo agradable, lo ventajoso, lo que engorda mi egoísmo. Por eso les decía al inicio, si entendemos exactamente el mensaje de la celebración de hoy, sentiremos una gran sacudida, porque si somos honestos, yo el primero, nos damos cuenta cuánta búsqueda egoísta hay en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nos podemos justificar, podemos dar explicaciones, razones, pero en el fondo bien sabemos cuánto nos buscamos a nosotros mismos. Y lo que hacemos es lo que antes chocó tanto cuando dije, Jesús se bajó de la cruz. Muchas veces nos bajamos de la cruz, o quizá nunca nos hemos tan siquiera subido a ella, para probar por lo menos que se siente allí. Sin embargo, darnos cuenta que solo la crucifixión llevó a Jesús a la resurrección. Solo la muerte le llevó a la vida. Y de la misma manera, ustedes como yo, invitados a ser sacerdotes, profetas y reyes, encontraremos la verdadera vida solo en la medida en que aprendamos a rechazar esa tentación de salvarnos a nosotros mismos. Y si hay que morir a nuestro yo, morir a nuestro gusto, morir a nuestra comodidad, morir. Solo quien entrega su vida la encuentra de verdad. Esa palabra fue la que cambió la de San Antonio María Claret. Estando en un templo, en una iglesia que me parece que es la iglesia donde está el padre Juan Carlos celebrando misa ahora, él escuchó o recordó un texto bíblico. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? Y esa palabra le provocó y le hizo reorientar su vida. Que también esta palabra a nosotros nos golpee y nos invite a reorientar nuestra vida y buscar una vida cristiana, un proyecto de vida cristiana más pensado hacia afuera, más hacia los demás, más de entrega, más de donación que de búsqueda de sí mismos. Que el Señor nos lo conceda.